Yo no lo elegí. Me obligaron a casarme con él, con el hombre que más despreciaba en este mundo. Lo odié con cada latido, con cada respiración. Pero lo que descubrí después, lo que había estado oculto todo este tiempo, me destruyó por completo. Quédate, porque esta historia es más real de lo que imaginas. Y si alguna vez has amado a la persona equivocada, suscríbete ahora. No quiero que te pierdas cómo terminó esta historia, porque tal vez, lo que me pasó a mí, también podría pasarte a ti. El sonido de las campanas aún retumba en mi memoria como una sentencia. El perfume de las flores frescas no alcanzó a ocultar el olor de la traición. El murmullo de los invitados era solo un eco lejano. Todo estaba allí, las miradas, las sonrisas, las fotos, pero yo no estaba. Mi cuerpo caminaba hacia el altar como una marioneta, pero mi alma estaba gritando por escapar. Mis padres me observaban desde la primera fila, orgullosos de haber conseguido lo que ellos llamaban una solución. Pero yo sabía que no era más que una venta disfrazada de boda. Me estaban entregando a cambio de dinero, de estabilidad, de un futuro que no era mío. Ellos lo llamaron un sacrificio por la familia. Yo lo llamé traición. Cuando mis ojos se cruzaron con los de Adrián por primera vez ese día, sentí un escalofrío. Estaba ahí, esperándome al final del pasillo. Impecable, elegante, distante. Ni una sonrisa. Ni un gesto. Solo un muro de hielo. El juez comenzó a leer las palabras que nos unirían. Pero yo no las escuchaba. Mi mente estaba muy lejos, imaginando cómo sería mi vida si tuviera el valor de huir en ese instante. Pero no tenía opciones. Si decía que no, mi familia perdería todo. Y así, con la voz temblorosa, pronuncié un sí que no me pertenecía. Adrián, con la misma frialdad, aceptó. Un contrato sellado. Un trato cerrado. Una prisión con flores blancas. Después de la ceremonia, me llevó a su casa. Una mansión tan grande como vacía. Aquí está tu habitación. Usa lo que quieras, pero no interfieras en mi vida, me dijo con indiferencia. No te preocupes, no quiero saber nada de ti, le respondí, con todo el veneno que pude escupir. Los días pasaron como hojas arrastradas por el viento. No hablábamos. No nos mirábamos. Vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Yo comía sola. Dormía sola. Y lloraba sola, cada noche. A veces me preguntaba si él realmente existía o si era solo un fantasma que firmaba contratos y llenaba espacios en la casa. Lo odiaba. Lo odiaba con cada latido. Pero odiarlo me daba fuerzas para seguir respirando. Hasta que una noche, mientras cenaba en silencio, Adrián se detuvo frente a mí y, sin mirarme, preguntó: ¿comiste hoy? Me quedé sin palabras. ¿Por qué le importaba? Lo ignoré. No respondí. No podía permitir que ese gesto me afectara. Al día siguiente, me ofreció llevarme al mercado. No quiero que camines sola por esa zona, dijo con tono seco. Lo rechacé de inmediato. No necesitaba su falsa preocupación. Pero desde ese momento, algo comenzó a cambiar. Pequeños gestos. Detalles mínimos. Preguntas al pasar. Miradas furtivas. ¿Era parte del contrato? ¿O había algo más? Una noche, cuando regresó tarde, dejó caer su abrigo sobre el sofá. Al recogerlo, algo cayó del bolsillo. Un sobre blanco. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano, con trazos firmes pero desordenados, como si hubiera sido guardado y sacado muchas veces. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué llevaba una carta dirigida a mí en su abrigo? ¿Por qué nunca me la entregó? Mis manos temblaban. Sentí el impulso de abrirla, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo. Tal vez era la certeza de que dentro de ese sobre se escondía una verdad que no estaba lista para escuchar. Guardé la carta sin abrirla. La escondí como si quemara entre mis dedos. Desde ese día, lo observé de cerca. Adrián seguía distante, pero ahora sus silencios eran diferentes. Cuando cruzábamos la mirada, algo me decía que había palabras que él quería decir y no se atrevía. Cuando me veía llorar a escondidas, parecía querer acercarse, pero nunca lo hacía. Cuando me enfermaba, me dejaba medicina en la puerta, pero sin dejarse ver. El hombre que odiaba no era tan simple como creía. Había grietas en su armadura. Y esas grietas comenzaron a obsesionarme. Una tarde, mientras tomábamos café en silencio, no pude contenerme más. ¿Por qué aceptaste este matrimonio? Pregunté de repente.
Adrián se tensó. Tardó unos segundos en responder. No tenía elección, fue todo lo que dijo. Pero sus ojos me decían otra cosa. Una verdad oculta. Un dolor escondido. Me levanté sin decir nada. Corrí a mi habitación, saqué la carta del cajón donde la había escondido. La sostuve entre mis manos, incapaz de romper el sello. ¿Qué ocultaba Adrián? ¿Por qué nunca me la dio? ¿Por qué seguía guardándola como si fuera un secreto prohibido? Tal vez esa carta tenía todas las respuestas. Tal vez, tenía palabras que destruirían lo poco que quedaba de mí. Esa noche no pude dormir. Sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. Que el odio ya no me sostenía como antes. Que una parte de mí comenzaba a necesitarlo. Y esa era la peor traición. La mía. A mí misma. Yo no lo elegí. Me obligaron a casarme con él. Y cuando finalmente me atreví a conocerlo, descubrí que todo lo que había odiado era solo una mentira cuidadosamente construida. Suscríbete ahora, porque la verdad que estaba dentro de esa carta no solo cambió mi historia. Cambió todo. Y lo que pasó después puede que te rompa el corazón como me rompió a mí. Yo lo odiaba. Y me odiaba a mí misma por empezar a sentir algo que no debía. Cada día que pasaba junto a él, las preguntas me ahogaban más. ¿Por qué llevaba esa carta? ¿Por qué me protegía sin acercarse? ¿Por qué su distancia me dolía más que su frialdad? Quédate. Porque cuando finalmente abrí la carta, entendí que la verdad a veces es más cruel que la mentira. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar puede romperte el alma, como me rompió a mí. Libro abierto, la carta y el silencio. Pasé noches enteras mirando aquel sobre sin abrirlo. No entendía por qué me paralizaba tanto. Tal vez porque intuía que, después de leerlo, ya no habría vuelta atrás. Adrián seguía siendo el mismo hombre distante, pero cada gesto, cada palabra, me confundía más. Una tarde, al regresar a casa, encontré un ramo de mis flores favoritas sobre la mesa. No tenía tarjeta, pero supe que había sido él. Quise preguntarle, quise agradecerle, pero cuando lo vi en el pasillo, mis palabras se congelaron. Él solo bajó la mirada y siguió caminando como si no hubiera pasado nada. Me odiaba por empezar a desear que se acercara. Me odiaba por esperar que alguna vez me mirara con ternura. Yo necesitaba seguir odiándolo, porque odiarlo me mantenía a salvo. Pero las paredes que había construido comenzaban a resquebrajarse. Libro abierto, primer encuentro sincero. Un día, mientras tomaba té en el jardín, Adrián se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio entre nosotros era espeso, casi insoportable. ¿Por qué siempre me miras como si no te importara nada? Le solté de golpe, sin poder contenerme. Él me observó fijamente, como si mis palabras hubieran roto algo dentro de él. Porque si me lo permito, me vas a destruir, susurró, casi sin voz. No entendí. ¿Qué quería decir con eso? Cuando quise insistir, ya se había marchado. Mi pecho ardía. ¿Por qué me dolía tanto verlo alejarse? Esa noche me encerré en mi habitación y tomé la carta con las manos temblorosas. Había algo en Adrián que me empujaba a querer entenderlo, a querer romper la distancia que él mismo había construido. Me acerqué a la ventana, sintiendo la brisa nocturna en el rostro mientras sostenía aquel sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Mis dedos rozaron el borde. Estaba decidida a abrirla. Pero justo cuando iba a rasgar el papel, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la puerta y, a través de la rendija, lo vi. Adrián estaba ahí. De pie. Frente a mi puerta. Como si hubiera sentido que yo estaba a punto de descubrir su secreto. Pero no llamó. No habló. Solo permaneció allí por un largo minuto, inmóvil. Luego se marchó en silencio. Me quedé petrificada. ¿Él sabía que yo había encontrado la carta? ¿Estaba esperando que la leyera? ¿O tal vez, temía que lo hiciera? A la mañana siguiente, algo cambió entre nosotros. Adrián comenzó a aparecer a mi lado más seguido. Se sentaba conmigo en el desayuno, me preguntaba cómo me sentía, me ofrecía acompañarme a mis reuniones familiares. Yo lo rechazaba. Cada vez. Pero cada vez, me costaba más odiarlo. El día que me enfermé, me cuidó como nadie lo había hecho antes. Se quedó toda la noche junto a mí, cambiando paños fríos sobre mi frente. Pensé que lo hacía por obligación, pero al despertar lo escuché decir en voz baja. No me dejes. No ahora.
Fingí estar dormida, incapaz de enfrentarlo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Ese era el hombre al que debía odiar? ¿El mismo que había destruido mi libertad? Finalmente, no pude más. Tomé la carta y la abrí con las manos sudorosas, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí. Dentro había pocas palabras, pero fueron suficientes para desgarrarme el alma. Nunca tuve elección. Te elegí mucho antes de que este matrimonio existiera. Si estás leyendo esto, es porque finalmente me viste. Perdóname por la forma en que te alejé, pero tenía que protegerte de mí, de mi familia, de todo lo que soy. Nunca te odié. Nunca pude hacerlo. Te amé en silencio, mucho antes de que supieras mi nombre. Sentí que el aire me faltaba. Las lágrimas me nublaron la vista. Todo lo que creí, todo lo que odié, era una mentira que yo misma había construido. Adrián no me había impuesto nada. Él me había amado desde antes. Desde siempre. Y había aceptado ese matrimonio, solo para protegerme. Corrí por la casa buscándolo, pero no estaba. Salí a la calle desesperada, preguntando a los empleados, a los vecinos, pero nadie lo había visto. Mi corazón gritaba su nombre, pero el silencio me lo devolvía como un eco vacío. Había perdido tanto tiempo odiándolo, alejándolo, rechazando su cuidado, y ahora que finalmente entendía la verdad, ya era demasiado tarde. Yo no lo elegí. Me obligaron a casarme con él. Pero cuando finalmente entendí quién era en realidad, ya no estaba. Suscríbete ahora, porque la historia no termina aquí. Lo que pasó después, me obligó a buscarlo en los rincones más oscuros de la verdad. Y lo que encontré, cambió todo para siempre. Me obligaron a casarme con él. Lo odié, lo rechacé, lo culpé por robarme la libertad. Pero cuando finalmente entendí quién era en realidad, cuando descubrí que siempre me había amado en silencio, ya no estaba. Lo perdí cuando más lo necesitaba. Suscríbete ahora, porque esta búsqueda va a cambiarlo todo. Y lo que encontraré, tal vez sea más doloroso que perderlo. Busqué a Adrián por cada rincón de la casa. En su despacho, en el jardín, en las habitaciones donde nunca me había atrevido a entrar. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Pregunté a los empleados, recorrí las calles cercanas. Nadie lo había visto salir. Nadie sabía dónde estaba. Mi corazón latía con fuerza, como si entendiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Me había pasado semanas, meses, rechazándolo. Y ahora que sabía la verdad, ya no estaba. Subí las escaleras corriendo, volví a mi habitación, leí una y otra vez la carta, buscando alguna pista. ¿Dónde podía estar? De repente, lo vi. Al dorso del sobre, había algo escrito a lápiz, casi borrado, el lugar donde todo comenzó. Mi mente giró como un torbellino. ¿Dónde había comenzado todo? Entonces lo recordé. Una antigua casa de campo que mi familia visitaba cuando era niña. Mi padre solía cerrar negocios allí. ¿Sería ese el lugar? Sin perder tiempo, tomé las llaves del coche y conduje hasta allí, con las manos temblorosas y la garganta cerrada. El camino era largo y polvoriento. Mi cabeza no dejaba de repetir las palabras de la carta. Nunca tuve elección. Te elegí mucho antes de que este matrimonio existiera. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude odiarlo tanto sin intentar comprenderlo? Cuando llegué a la casa de campo, todo estaba cubierto de maleza, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero la puerta principal estaba entreabierta. Entré sin pensarlo, guiada solo por el instinto. En la sala, encontré sobre una mesa un viejo álbum de fotos. Lo abrí y sentí que el mundo se detenía. Había fotos de mí, de cuando era niña, de cuando jugaba en ese jardín, y en muchas de esas fotos, estaba él. Adrián. Más joven. Siempre a la distancia. Siempre mirándome. No entendía. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué me había observado desde siempre? En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón en la garganta. Pero era solo un anciano, el cuidador de la propiedad. Usted es la esposa de Adrián, ¿verdad? Preguntó con voz temblorosa. Sí, ¿sabe dónde está? El hombre bajó la mirada, apretando los labios con tristeza. Él venía aquí a menudo. Decía que este era su único refugio, el lugar donde podía sentirse cerca de usted sin ser visto. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Dónde está ahora? Insistí, con la desesperación rompiéndome la voz.
El anciano me entregó una carta más. Me pidió que se la diera si alguna vez venía a buscarlo. Mis manos temblaban mientras abría aquel nuevo sobre, como si tuviera miedo de conocer la verdad que me había sido negada por tanto tiempo. Si estás leyendo esto, es porque al fin viste más allá del odio. Siempre quise protegerte, pero la forma en que lo hice fue la equivocada. La verdad es que tu familia no me obligó a casarme contigo, yo los obligué a ellos. Les ofrecí saldar sus deudas a cambio de ti. Porque eras lo único que había amado en mi vida. Quise salvarte de mi mundo, de mis enemigos, pero te arrastré a este infierno. Perdóname, porque ya no puedo hacerlo cara a cara. Debo alejarme para siempre, por ti, por tu libertad. Adrián. Mis manos dejaron caer la carta. Mis piernas me fallaron. Caí de rodillas, con la respiración entrecortada. No fue un matrimonio obligado, no como yo había creído. Él había luchado por tenerme cerca, había comprado mi libertad a su manera. Me eligió desde el principio. Me amó en silencio. Y yo, lo rechacé, lo lastimé, lo condené. Ahora entendía por qué me protegía sin acercarse, por qué me alejaba mientras me cuidaba. Yo era su refugio, y él era el mío, aunque tardé demasiado en darme cuenta. Volví a casa sola. La casa, esa prisión que alguna vez odié, ahora me parecía un lugar vacío y frío sin él. Cada habitación guardaba su ausencia. Cada rincón me recordaba su silencio. Ya no había un contrato que nos uniera. Ya no había reglas, ni acuerdos, ni deudas familiares. Solo quedaba el eco de lo que no supe ver. Solo quedaba yo, rota. Me pregunté una y mil veces dónde estaría. Si aún me pensaba. Si todavía me amaba. Y lo peor, me pregunté si era demasiado tarde para buscarlo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Lo había perdido cuando más lo necesitaba. Y eso era el castigo más cruel. Me obligaron a casarme con él. Lo odié, lo rechacé, lo alejé. Y cuando finalmente entendí que él me había amado en silencio desde siempre, ya era demasiado tarde. Adrián desapareció. Lo perdí. Pero yo estaba dispuesta a todo para encontrarlo. A todo. Quédate, porque esta búsqueda va a romper corazones. Suscríbete ahora, porque lo que descubriré es más oscuro de lo que jamás imaginé. Los días sin Adrián eran un castigo lento. Cada noche, dormía abrazada a la carta que me dejó, como si pudiera retener su presencia en esas líneas escritas con tanto dolor. Lo había rechazado, le había dado la espalda, había odiado a quien más me había amado. Y ahora solo quedaba ese vacío que no sabía cómo llenar. No podía seguir así. No podía aceptar que se hubiera ido para siempre. Una mañana, después de llorar por horas, me levanté decidida. No me importaba lo que costara. No me importaba si tenía que romper el mundo en pedazos. Lo buscaría. Lo encontraría. Y esta vez, no lo dejaría ir. Comencé por el lugar donde todo había comenzado, el despacho de Adrián. Rastreé cada cajón, revisé sus documentos, leí sus agendas antiguas. Nada. Hasta que encontré un pequeño cuaderno de tapas negras, escondido bajo una pila de libros. Dentro había anotaciones dispersas, pensamientos sueltos, lugares, nombres que no conocía. En una de las últimas páginas, un nombre apareció varias veces: Víctor Salazar. ¿Quién era él? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Busqué en su escritorio y encontré una tarjeta con una dirección escrita a mano. Era un bar en las afueras de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, tomé mis cosas y fui hasta allí. El bar estaba casi vacío. Las luces tenues, el aire cargado de humo. Pregunté por Víctor, pero los hombres que bebían en las mesas fingían no conocerlo. Hasta que alguien me observó desde la barra. Un hombre de mirada dura, con cicatrices en las manos y una botella medio vacía frente a él. ¿Buscas a Adrián?, preguntó sin rodeos. El miedo me congeló. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía quién era yo? Soy su esposa. Necesito encontrarlo. El hombre sonrió con tristeza. Tu esposo se metió con gente peligrosa. Gente que no perdona. Mi corazón se aceleró. ¿Está en peligro?, pregunté, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Él te alejó por eso, dijo el hombre. Porque sabía que su mundo podía destruirte. Me entregó una dirección escrita en un pedazo de servilleta. Si quieres buscarlo, empieza allí. Pero ten cuidado. A veces, encontrar a alguien es más doloroso que perderlo.
Salí del bar con las manos temblorosas y el corazón a punto de explotar. ¿A qué mundo pertenecía Adrián? ¿Con quién había hecho tratos? ¿Por qué me había ocultado tanto? La dirección me llevó a un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba oscuro, cubierto de polvo y con puertas oxidadas que crujían con el viento. Avancé entre las sombras hasta encontrar un pequeño cuarto al fondo. Allí, sobre una mesa, encontré más papeles, más notas, y entre ellas, otra carta. La reconocí al instante. Era su letra. Si llegaste hasta aquí, es porque no te rendiste. Te dije que te alejabas de mí para salvarte, pero no fue toda la verdad. Lo que no pude decirte es que estaba enfermo. Que mi tiempo se estaba acabando. No quise que me vieras romperme. No quise que te ataras a alguien que ya estaba condenado. Sentí que mi pecho se desgarraba. Las lágrimas cayeron sin control. Te alejé para que pudieras seguir sin mí. Pero si aún me buscas, hay algo más que debes saber. Víctor sabe dónde encontrarme. Pero piénsalo bien. A veces, la verdad no salva, destruye. Mis piernas se debilitaron. ¿Adrián estaba enfermo? ¿Había desaparecido para morir solo? ¿Para que yo no lo viera caer? Sentí rabia. Sentí culpa. Sentí una necesidad feroz de verlo, de abrazarlo, de gritarle que ya era tarde para alejarme de él. Corrí de vuelta al bar, desesperada por encontrar a Víctor. Cuando lo vi, me lancé sobre él. Dime dónde está. Te lo suplico. Víctor me miró con dureza, pero también con algo de compasión. ¿Estás segura de que quieres encontrarlo? Lo amo, le dije, con lágrimas en los ojos. Lo amo aunque me haya alejado. Lo amo aunque me haya rechazado. Lo amo aunque esté muriendo. Víctor suspiró y me entregó una última dirección. Está a unas horas de aquí. Pero te advierto, no está bien. Y no sé si quiere verte. No me importaba. Nada importaba. Tomé mi coche y conduje durante horas, con las manos apretadas al volante y el corazón desbordado. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que me acercaba no solo a él, sino también a la parte de mí que había perdido. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Y cuando supe que me amaba, ya se había ido. Pero ahora lo estoy buscando. Y no me importa cuán rota esté la verdad. No me importa lo que encuentre al final. Solo quiero verlo, una vez más. Suscríbete ahora, porque lo que pasará cuando lo encuentre, puede que no sea lo que mi corazón está preparado para soportar. Me obligaron a casarme con él. Lo odié, lo rechacé, y cuando al fin entendí que me amaba, ya era demasiado tarde. Pero no me rendí. Lo busqué sin descanso, guiada solo por el eco de su ausencia. Quédate. Porque hoy, después de haber cruzado caminos que jamás imaginé, voy a verlo de nuevo. Y lo que pasará, puede que te rompa el corazón como me rompió el mío. Suscríbete ahora, porque esta historia no se parece a nada que hayas vivido. Conduje durante horas por caminos solitarios, siguiendo las indicaciones que Víctor me había dado. Mi mente repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Estará bien? ¿Me reconocerá? ¿Me odiará por haber tardado tanto? El cielo se cubría de nubes grises mientras avanzaba por una carretera angosta que subía a las montañas. Finalmente, al final de un sendero de tierra, la vi, una pequeña cabaña de madera, casi oculta entre los árboles. Aparqué el coche, pero no pude moverme de inmediato. Sentí que mis piernas no me sostenían. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si ya no quería verme? Pero algo dentro de mí me empujó a avanzar. No podía retroceder. Me acerqué a la puerta y la empujé suavemente. Estaba entreabierta. Adrián estaba allí, sentado frente a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas. Había cambiado. Su rostro estaba más delgado, sus ojos apagados, su cuerpo más frágil. Pero seguía siendo él. El hombre que amé cuando ya era demasiado tarde. Cuando escuchó mis pasos, giró lentamente la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo se detuvo. No había palabras, no había pasado, no había dolor. Solo estábamos él y yo, frente a frente, en un silencio que lo decía todo. ¿Qué haces aquí? Su voz era apenas un susurro, quebrada por la sorpresa y la tristeza. Vine por ti, respondí, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas. No pienso irme sin ti. Adrián cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran más que cualquier herida. No deberías estar aquí.
No después de todo lo que te hice. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado. Me alejaste porque querías protegerme. Pero nunca me preguntaste si quería ser protegida. Yo también merecía elegir. Él me miró con dolor, pero también con una chispa de ternura que aún sobrevivía en sus ojos cansados. No puedo ofrecerte nada. Estoy enfermo. No hay futuro conmigo. No me importa el futuro, le dije, con la voz firme. Solo me importa que estés aquí. Que me escuches. Que sepas que te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un susurro que jamás había tenido el valor de pronunciar. Por primera vez, vi a Adrián romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. El hombre que había construido muros de hielo a su alrededor, se estaba derrumbando frente a mí. Pasamos horas hablando. Me contó todo. Las deudas de su familia, los negocios oscuros, los enemigos que lo perseguían. Me confesó que había comprado mi libertad a cambio de cargar con sus propias cadenas. Que aceptó un matrimonio arreglado porque era la única forma de tenerme cerca, aunque fuera como su enemiga. Me dijo que el día de nuestra boda fue el más feliz y el más doloroso de su vida. Porque me tuvo, pero también me perdió. Yo lloré, lo abracé, le pedí perdón una y otra vez por no haber visto la verdad antes. Él intentó alejarme de nuevo, decirme que debía marcharme, que era demasiado tarde, que su enfermedad no le dejaría tiempo. Pero yo ya no iba a soltarlo. Me quedo, le dije. Me quedo hasta el final. Aunque solo me queden días contigo, serán los mejores días de mi vida. Vi cómo sus barreras caían. Como la culpa se le escapaba de las manos. Por primera vez, me permitió sostenerlo, cuidar de él, amarlo sin condiciones. Los días pasaron lentos, pero llenos de vida. Cocinábamos juntos, leía para él, paseábamos por el bosque. Lo vi sonreír, lo escuché reír, sentí como sus manos volvían a buscar las mías con ternura. Cada noche, me aferraba a él como si pudiera detener el tiempo. Cada mañana, le agradecía por seguir allí. Sabíamos que su enfermedad avanzaba. Sabíamos que el final era inevitable. Pero no hablábamos de despedidas. Hablábamos de cada momento como si fuera el primero, como si fuera suficiente. Una tarde, mientras me acariciaba el rostro, me dijo: si tuviera otra vida, te elegiría desde el principio. Y yo te amaría sin tardar, le respondí, sintiendo como las lágrimas me ardían. No me importaba el tiempo. No me importaba el dolor. Me importaba él. Me importaba estar allí, amándolo sin reservas. Me obligaron a casarme con él. Lo odié, lo rechacé. Y cuando descubrí que me había amado desde siempre, lo busqué, lo encontré, y esta vez, no lo solté. Pero cuando crees que has vencido al destino, el tiempo te recuerda que nunca estuvo de tu lado. Suscríbete ahora, porque lo que viene, es lo más cruel, lo más hermoso y lo más inolvidable de esta historia. Adrián y yo comenzamos a vivir una rutina que parecía sencilla, pero para nosotros era todo. Despertábamos con el sonido del viento entre los árboles, desayunábamos juntos, hablábamos durante horas de cualquier cosa, como si quisiéramos recuperar los años que habíamos perdido odiándonos. Nos habíamos convertido en una burbuja fuera del tiempo. No existían los negocios familiares, las deudas, las amenazas. No existía la enfermedad. Solo existíamos nosotros. Cada caricia, cada mirada, cada sonrisa robada era un regalo. Yo lo amaba. Lo amaba con una fuerza que me desbordaba. Lo amaba aunque supiera que el reloj no se había detenido, aunque el tic-tac cruel siguiera contando los días que nos quedaban. Él intentaba aparentar fuerza, pero sus manos a veces temblaban. Sus pasos se hacían más lentos, sus suspiros más pesados. Nunca lo decía, pero yo lo veía. Y cada vez que sus ojos se apagaban un poco más, sentía que una parte de mí se rompía en silencio. Una mañana, mientras preparaba café, Adrián me tomó de la mano y me llevó hasta la ventana. ¿Ves ese árbol?, preguntó, señalando un roble imponente al fondo del jardín. Es donde te vi por primera vez cuando eras niña. Lo miré con sorpresa. No lo recordaba. Te escondiste allí cuando te escapaste de tus padres para no asistir a una de esas aburridas reuniones familiares. Sonrió suavemente, con la nostalgia dibujada en sus labios. ¿Tú estabas allí?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido. Siempre estuve, me confesó. Pero nunca me atreví a acercarme.
Yo era un chico con las manos sucias y un apellido sin valor. Tú eras la hija de una familia poderosa. Éramos mundos incompatibles. Sus palabras me atravesaron el alma. Él me había amado desde antes de que yo supiera siquiera quién era. Había elegido protegerme en la sombra, observándome desde lejos, aceptando cargar con su propio infierno solo por tenerme cerca. Me acerqué a él y le acaricié el rostro con suavidad. Ahora somos solo tú y yo. No hay apellidos. No hay contratos. No hay enemigos. Solo nosotros. Adrián me tomó entre sus brazos, y por primera vez, sentí que había dejado de huir. Pero la felicidad era un hilo frágil. Una tarde, mientras paseábamos, Adrián se desmayó repentinamente. Lo llevé de urgencia al hospital más cercano. Los médicos confirmaron lo que él ya sabía: su condición había empeorado. Me suplicaron que lo convenciera de comenzar un tratamiento, que había una posibilidad, aunque mínima, de alargar su tiempo. Pero Adrián se negaba. No quiero vivir conectado a una máquina. No quiero que me recuerdes así, me dijo con los ojos llenos de dolor. Quiero que luches, le rogué. Quiero que me elijas otra vez. Que me elijas incluso cuando sea difícil. Adrián me sostuvo la mano, como si se aferrara a mi fuerza. No me rendí contigo. Pero con mi cuerpo, es una batalla que ya he perdido. Mis lágrimas cayeron sin control. Tal vez ya perdiste la batalla, le susurré, pero no me perderás a mí. Volvimos a la cabaña, pero algo había cambiado. Adrián estaba más cansado, pero también más presente. Se dedicó a enseñarme cosas que antes pasaban desapercibidas, como encender la chimenea, como leer las estrellas, como encontrar refugio si me perdía en el bosque. Era como si me estuviera preparando para un mundo sin él. Como si cada momento fuera una despedida disfrazada de rutina. Una noche, mientras mirábamos el cielo, le dije: no me prepares para perderte. Prepárate para quedarte. Porque no voy a rendirme. No voy a dejarte. Adrián me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo de quedarse. Miedo de hacerme daño. Miedo de no ser suficiente tiempo. ¿Y si te arrastro conmigo?, susurró. Entonces caeremos juntos, le respondí sin dudar. En ese instante, entendí que el verdadero amor no era salvar al otro, era elegir estar, incluso en la caída. Después de días de resistencia, Adrián aceptó comenzar el tratamiento. No por él. Por mí. Me eligió. Me eligió incluso cuando su cuerpo ya no quería pelear. Lo acompañé a cada sesión. Estuve a su lado en cada dolor, en cada silencio, en cada amanecer donde la vida parecía aferrarse a su último hilo. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé si el destino nos dará la oportunidad que nos robó al principio. Pero lo sé con certeza. Me obligaron a casarme con él. Pero ahora soy yo quien lo elige todos los días. Y aunque el tiempo sea nuestro enemigo, yo lo enfrentaré con él, hasta el final. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Lo busqué. Lo encontré. Y cuando el tiempo quiso separarnos, decidimos luchar juntos. Pero hay batallas que se libran más allá de nuestra voluntad, cuando la vida misma decide por nosotros. Suscríbete ahora, porque lo que está a punto de pasar, es lo más devastador y a la vez, lo más verdadero de este amor. Los días comenzaron a organizarse alrededor de los tratamientos de Adrián. Cada mañana, lo acompañaba al hospital. Le sujetaba la mano mientras recibía las sesiones. Él fingía que estaba bien, pero yo conocía cada gesto de su dolor. Lo amaba más por cada día que se quedaba, por cada día que luchaba, aunque las fuerzas le abandonaran. A veces, mientras dormía, me acercaba a su pecho solo para escuchar su respiración. Me daba miedo cerrar los ojos. Me daba miedo que un día simplemente no estuviera. Pero no se lo decía. Le mostraba mi mejor sonrisa, mi mejor fuerza, mi mejor versión, porque sabía que él estaba resistiendo por mí. El tiempo era cruel, pero cada día juntos era un pequeño milagro. Una tarde, mientras esperábamos el siguiente chequeo, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Desde que me casé con Adrián, mi familia se había alejado. Habían negociado mi vida como si fuera una propiedad, y yo los culpé tanto como culpé a Adrián. Pero mi madre estaba llorando al teléfono. Hija, lo siento. No entendimos nada. Pensamos que era solo un negocio, que él te destruiría, pero él te salvó. Sus palabras me atravesaron. Habían descubierto la verdad.
Habían visto cuánto Adrián había hecho por mí, cuánto me había protegido incluso desde la sombra. Tu padre está enfermo, dijo entre sollozos. Quisiera verte. Quisiera verte feliz antes de que sea tarde. Colgué sin prometer nada. Mi vida estaba con Adrián. Él era mi prioridad. Pero las heridas con mi familia seguían abiertas, y algo dentro de mí quería cerrarlas antes de que fuera tarde. Esa noche, mientras cenábamos, le conté todo. Adrián me miró con ternura y me tomó las manos. Ve con ellos. No quiero dejarte solo. No me dejas solo si estás aquí, dijo, llevándose mi mano al corazón. Me abrazó con fuerza. Y por primera vez, sentí que me estaba diciendo adiós. Fui a ver a mi padre. Estaba débil, pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me pidió perdón. Me dijo que nunca pensó que el precio que había puesto sobre mi matrimonio sería tan alto. Mi familia me abrazó, me escuchó, me aceptó de nuevo. Pero yo ya no era la misma. Había dejado de ser la niña obediente que aceptaba acuerdos familiares. Ahora era una mujer que había aprendido a luchar por su amor, por su libertad, por sus propias decisiones. Estuve con ellos 2 días. Solo 2 días. 2 días que marcarían mi vida para siempre. Cuando regresé a la cabaña, encontré todo en silencio. Las puertas abiertas. La taza de café aún caliente. Las mantas desordenadas en el sofá. Adrián no estaba. Lo busqué por los alrededores, lo llamé, grité su nombre hasta quedarme sin voz. Pero no respondía. Sobre la mesa encontré una carta. Mi corazón comenzó a latir con violencia mientras la abría. Fuiste lo mejor que me pasó. Te esperé tanto tiempo, y me diste más de lo que soñé. Pero no quiero que me veas caer. No quiero que me recuerdes débil, apagado, roto. Mi último regalo para ti es mi ausencia. Vive. No me busques. Adrián. El mundo se me desmoronó. Mis manos temblaron. Mis rodillas cayeron al suelo. El vacío me golpeó con la fuerza de una tormenta. No podía ser. No después de todo lo que habíamos vivido. No después de prometerle que lucharía a su lado. No después de haberlo encontrado. Corrí desesperada por el bosque, lo busqué por todas partes, pero él ya se había ido. Los días que siguieron fueron un infierno. Vivía como una sombra, revisando cada rincón donde podría haber estado, preguntando a todos los que lo conocían. Fui al hospital. No había vuelto. Fui a los bares, a los viejos negocios, a cada lugar donde solía desaparecer. Víctor, el único que aún me respondía, me miró con una tristeza pesada. Él lo hizo por ti. Cree que si lo recuerdas fuerte, seguirás adelante. ¿Y cómo se sigue adelante cuando has perdido a la única persona que elegiste? Le pregunté, con la voz rota. Víctor solo me dio un sobre. Dentro había una sola cosa, la llave de la cabaña. Él quería que fuera tuya. Tu lugar seguro. El lugar donde comenzó todo. Mis manos se cerraron sobre la llave como si pudiera traerlo de vuelta. Pero no estaba preparada para rendirme. No estaba preparada para dejar de buscarlo. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Lo busqué. Lo encontré. Lo amé. Lo elegí. Y él decidió desaparecer para que yo viviera. Pero no sabe que yo solo sé vivir si lo estoy buscando. Suscríbete ahora, porque lo que haré a partir de ahora va a romperte. Porque no me importa cuánto tiempo pase, no me importa cuán lejos se haya ido. Voy a encontrarlo. Aunque me cueste lo que me queda de vida. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Lo busqué. Lo encontré. Lo amé. Lo elegí. Y cuando creí que estábamos luchando juntos, él decidió marcharse. Pero yo no sé rendirme. No sé vivir sin buscarlo. Y aunque me haya dejado solo una carta, no voy a aceptar su despedida. Suscríbete ahora, porque lo que estoy a punto de hacer es el viaje más duro, más valiente y más devastador que jamás emprendí. Desde que Adrián desapareció, cada amanecer se convirtió en un campo de batalla. Despertaba con la esperanza de que regresara, de que la puerta se abriera y su voz rompiera el silencio de la cabaña. Pero solo estaba yo. Y la ausencia se aferraba a las paredes como una sombra que me perseguía. Comencé a seguir cada pista, cada susurro, cada indicio. Regresé al bar donde había conocido a Víctor. Lo busqué sin descanso hasta que finalmente aceptó hablar conmigo de nuevo. Él te pidió que lo dejaras ir, dijo con frialdad. No puedo,
Le respondí con lágrimas en los ojos. No puedo fingir que sigo viva sin él. Víctor me miró largo rato, como si debatiera si debía decirme la verdad. Tal vez, no se fue tan lejos como crees. Sus palabras fueron como una chispa que encendió de nuevo mi corazón. Dime lo que sabes, le supliqué. Lo que sea. Lo necesito. Adrián está intentando desaparecer. Ha pagado para borrar sus rastros. Pero alguien como él nunca puede irse del todo. Siempre deja un hilo suelto. Me entregó un nombre, un contacto. Y con esa mínima esperanza, comencé un viaje sin retorno. Me moví de ciudad en ciudad, siguiendo a quien me pudiera dar una respuesta. Descubrí que Adrián había vendido sus negocios, había liquidado propiedades, había roto todo vínculo con su antiguo mundo. Era como si quisiera borrar su existencia. Pero yo conocía sus patrones, sus gestos, sus escondites secretos. Fui hasta uno de los puertos donde solía hacer negocios cuando necesitaba desaparecer por temporadas. Allí conocí a Ernesto, un viejo marinero que alguna vez trabajó para él. Lo vi hace semanas, me dijo con el ceño fruncido. Parecía cansado, como si llevara el peso de 1000 vidas sobre sus hombros. Se embarcó hacia el sur. Me pidió que no dijera nada. ¿Me puedes llevar? Le pedí sin pensarlo. Ernesto dudó, pero cuando vio la desesperación en mis ojos, accedió. Prepárate, me advirtió. Este no será un viaje fácil. Y no te garantizo que quieras ver lo que encontrarás. Pero no me importaba. El miedo había dejado de gobernarme. El dolor se había convertido en mi motor. El viaje por mar fue largo y agotador. Las olas parecían golpearme tanto por fuera como por dentro. Pasé las noches en cubierta, mirando el horizonte, abrazando la última carta de Adrián como si pudiera darme calor. Cada minuto sin él me pesaba como una eternidad. Cada lugar que visitábamos sin encontrarlo era una herida más que se abría. Hasta que una noche, mientras atracábamos en un pequeño pueblo costero, Ernesto me señaló un sendero que subía a una colina. Me dijeron que alguien como él llegó aquí. No sé si sigue, pero es el último lugar donde oyeron hablar de un hombre solo, enfermo, que buscaba paz. Corrí. Corrí con el corazón a punto de estallar. Mis piernas me ardían, mi respiración se quebraba, pero no podía detenerme. En lo alto de la colina había una casa sencilla, rodeada de campos de flores silvestres que se movían al ritmo del viento. El lugar tenía algo de melancolía, algo de final. Golpeé la puerta. Nada. Volví a golpear. Nada. Empujé la puerta. Estaba sin llave. Entré. Y entonces lo vi. Adrián estaba sentado en un sillón junto a una ventana abierta. El sol bañaba su rostro pálido, sus ojos cerrados, como si estuviera dormido. El miedo me paralizó. Pero cuando me acerqué, su respiración era suave, débil, pero seguía ahí. Me arrodillé frente a él, tomé su mano y comencé a llorar sin poder contenerme. Me dejaste, le susurré. Pensaste que desaparecer era lo mejor. Pero yo no puedo vivir donde tú no estás. Sus párpados se movieron. Lentamente abrió los ojos y cuando me vio, una lágrima solitaria cayó por su mejilla. Te pedí que no me buscaras, su voz era un susurro quebrado. Y te dije que nunca voy a rendirme, le respondí, con el alma hecha pedazos. Me abrazó con la poca fuerza que le quedaba. Nos quedamos así, aferrados, como si el mundo fuera a desvanecerse a nuestro alrededor. No quiero que me veas así, dijo, con la voz temblorosa. Quiero verte así. Quiero verte hasta el último momento. Quiero estar aquí, luchando contigo, aunque el tiempo se nos esté acabando. Adrián lloró en silencio, por todas las veces que se había sentido solo, por todas las veces que creyó que alejarme era protegerme. Entonces, quédate, susurró. Me quedaré. Siempre. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Lo busqué. Lo encontré. Lo amé. Y cuando él creyó que había perdido la batalla, fui yo quien decidió luchar por los dos. Suscríbete ahora, porque lo que viene es la parte más dolorosa, la más bella y la más inolvidable de esta historia. No todos los finales son felices, pero algunos son profundamente verdaderos. Y ahora estoy aquí, sentada al lado del hombre que amé demasiado tarde. Lo encontré al borde del abismo, escondido, derrotado, pidiéndole al mundo que lo dejara desaparecer. Pero yo no sé desaparecer.
No cuando aún hay amor latiendo en su pecho. Suscríbete ahora, porque esta parte de la historia no es sobre finales felices. Es sobre amar, cuando ya no queda nada. Desde aquel día en que volví a encontrar a Adrián, el tiempo pareció detenerse. No había más prisas, ni más tratamientos, ni más hospitales. Solo él y yo. Cada mañana abría los ojos para asegurarme de que seguía respirando. Cada noche me sentaba a su lado, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando ese corazón que una vez intentó protegerme con distancia. Ya no había promesas. Ya no hacíamos planes. Solo vivíamos el momento, como si fuera el último. Él sabía que se estaba apagando. Y yo también. Pero no lo nombrábamos. No hacíamos de la muerte una protagonista. Preferíamos hablar de nuestras memorias favoritas, de los sueños que nunca se cumplieron, de las vidas que no tuvimos, pero que imaginamos juntos. ¿Crees en otras vidas? Me preguntó una noche. Sí, respondí, acariciando su mano. Entonces, prométeme que en la próxima, me reconocerás. Te reconocería aunque no tuviera ojos. Y él, por primera vez en días, sonrió. Con el paso de los días, Adrián comenzó a escribir. No me dejaba leer sus páginas, pero cada tarde lo veía llenar cuadernos enteros con letras temblorosas. ¿Qué escribes? Le pregunté, sentándome a su lado en el porche. Lo que nunca supe decirte, dijo sin mirarme. Lo que me habría gustado contarte cuando aún creías que me odiabas. Me conmovía verlo luchar por dejar algo, por contar su versión de la historia que habíamos vivido desde lados opuestos. Yo, desde el rechazo. Él, desde el sacrificio. Una tarde, me entregó uno de esos cuadernos. No es para ahora. Es para cuando ya no estés buscando mis ojos cada mañana. Lo apreté contra mi pecho, y por primera vez, sentí miedo real. Miedo del después. Del silencio absoluto. De no tener más su voz para calmarme, ni su aliento para anclarme al presente. A veces, en medio de la noche, él despertaba agitado, con sudores fríos. Yo lo abrazaba, le susurraba que estaba a salvo, que no estaba solo. Tengo miedo, me confesó una madrugada. No de morir, sino de que me olvides. No hay universo lo suficientemente grande como para que mi amor no te encuentre, le respondí. Ni siquiera el olvido me arrebataría tu nombre. Me miró, y sus ojos tenían un brillo sereno, como si esas palabras fueran su paz. Pasábamos horas tomados de la mano. Nos reíamos de anécdotas del pasado. Llorábamos juntos cuando el cuerpo ya no respondía como antes. El amor se había despojado de lo físico. Se había vuelto alma, presencia, esencia. No necesitábamos más que el roce de nuestros dedos para saber que aún estábamos allí. Una mañana, Adrián me pidió que saliéramos a caminar. Me sorprendió. Hacía días que no tenía fuerza para levantarse. Pero insistió, con una chispa en los ojos que no veía a días. Caminamos hasta el borde del acantilado, el mismo donde él solía sentarse solo antes de que yo lo encontrara. El mar rugía abajo, el viento nos golpeaba el rostro con fuerza. Quiero que este sea el lugar donde me recuerdes, me dijo, sentándose sobre una roca. ¿Por qué este? Porque aquí es donde dejé de huir. Se quedó en silencio unos minutos. Y luego me miró. Quiero grabarte en mi memoria así, de pie frente al mar, con los ojos llenos de vida. Quiero cerrar los ojos por última vez sabiendo que me amaste hasta el final. No digas eso, le rogué, arrodillándome frente a él. Ya no hay más tiempo, susurró. Solo quiero que sepas, que si algo hice bien en esta vida, fue amarte. Me obligaron a casarme con él. Lo odié. Lo rechacé. Lo amé. Y ahora, estoy viendo cómo el amor también es dejar ir. Suscríbete ahora, porque lo que está por venir no será fácil. Pero será real. Y cuando el alma se rompe, es cuando el amor se vuelve eterno. Y cuando ya no quedaba nada más que el amor. Descubrí que a veces, lo más valiente no es luchar, sino saber cuándo sostener, y cuándo dejar ir. Suscríbete ahora, porque esta es la parte donde el amor se vuelve eterno precisamente porque no puede durar. Los días siguientes a aquella caminata fueron un eco de lo que ya temía. Adrián estaba perdiendo fuerza. Despertaba más tarde. Dormía más profundo. Hablaba más poco. Y sin embargo, su mirada estaba llena de paz. ¿Tienes miedo? Le pregunté una noche, mientras me recostaba a su lado. No, dijo él, acariciando mi cabello.
Porque tú estarás bien. No digas eso, susurré, con la garganta cerrada por las lágrimas. Yo no sé estar bien sin ti. Él me sonrió con dulzura, con esa calma que solo tienen los que ya hicieron las paces con la muerte. Sí sabes, me respondió. Solo tienes que recordarte quién eras, antes de todo esto. Pero yo ya no sabía quién era sin él. Porque el amor nos reconstruye, y a veces también nos desarma. Al día siguiente, encontré sobre la mesa una hoja con su letra. Mi amor. Escribo esto porque sé que pronto dejaré de tener fuerza para hablar. Sé que me odiaste. Sé que me amaste. Yo también te odié, por llegar tan tarde. Por aparecer justo cuando ya no me quedaba tiempo. Te habría amado en otra vida. Pero en esta, te agradezco haberme dejado morir amado. No pude terminar de leerla. El papel se empapó con mis lágrimas. Sentí que el alma se me rompía por dentro, como si cada palabra escrita fuera una despedida que se me clavaba en el pecho. Me aferré a él. Le besé las manos, la frente, el alma. Y lloré con él. No por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos encontrado cuando ya era tarde. Una tarde, Adrián me pidió que lo ayudara a bajar hasta el jardín. Apenas podía caminar, pero se apoyó en mí con cada paso. Nos sentamos bajo el roble antiguo, aquel del que me había hablado, donde me vio jugar cuando niña. ¿Sabes qué quiero? Susurró. ¿Qué? Quiero que cuando ya no esté, plantes algo aquí. Una flor, un árbol, lo que quieras. Pero que sea algo vivo. ¿Por qué? Para que me recuerdes como algo que floreció. No como alguien que se marchitó. Lloré en silencio. Porque él ya lo sabía. Porque me lo decía sin decirme que se estaba yendo. Tomé su rostro entre mis manos. Nunca vas a marchitarte en mí. Porque mientras yo respire, tú vas a seguir vivo. Esa noche fue distinta. Adrián pidió que durmiéramos abrazados, sin hablar, sin preguntas. Sentí su cuerpo frágil junto al mío, su corazón latiendo lento pero firme, como quien sabe que ya está diciendo adiós con cada latido. En medio de la madrugada, me despertó con un susurro. Te encontré al final, pero te amaré más allá del final. Quise responderle, decirle que no, que aún no era hora. Pero sus ojos ya se habían cerrado de nuevo. Y yo, abrazada a su pecho, comencé a despedirme. Sin saber si sería por última vez. Me obligaron a casarme con él. Y él me obligó a amar lo que no podía quedarse. Suscríbete ahora, porque en el próximo capítulo, la despedida ya no será una posibilidad. Será la verdad inevitable. Y cuando el amor y la muerte se encuentran, el alma se parte en dos. Y justo cuando aprendí a amarlo con todo lo que soy, la vida decidió quitármelo. Suscríbete ahora, porque esta parte no es solo un adiós. Es un retrato eterno de lo que significa amar de verdad. Desperté con la luz suave del amanecer entrando por la ventana. El viento movía las cortinas como una caricia tibia. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Me giré lentamente, buscando el calor de su cuerpo. Pero Adrián no respiraba. Durante unos segundos, no comprendí. Mi corazón se negó a aceptarlo. Adrián, susurré, tocando su rostro frío. No reaccionó. No abrió los ojos. No me respondió. Y entonces lo supe. El momento que más temía, había llegado. No grité. No lloré. No hice nada. Solo lo abracé. Fuerte. Como si pudiera retener su alma un segundo más dentro de mí. Como si mi cuerpo pudiera evitar que se marchara del todo. Me quedé así por horas, tal vez. El tiempo dejó de tener sentido. Acaricié su cabello. Besé su frente. Le susurré todo lo que aún no había dicho. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por elegirme, incluso cuando no lo merecía. Gracias por quedarte, hasta el final. Sentí que una parte de mí moría con él. Pero otra se encendía con una llama que no se apagaría jamás. Vestí su cuerpo con la ropa que él más amaba. Dejé una flor entre sus manos. Y coloqué, sobre su pecho, el primer cuaderno que me escribió. El que nunca me dejó leer. Ese día no hubo funeral. No hubo velas. No hubo discursos. Solo el mar rugiendo al fondo. Y yo, de rodillas, plantando una flor sobre la tierra donde lo había encontrado por última vez. No quise enterrarlo en un cementerio. Él no era muerte. Él era vida, raíz, memoria, fuego. Así que lo dejé allí, donde los vientos le contaran historias.
donde las aves cantaran su nombre, donde yo pudiera volver, cada vez que necesitara recordar cómo se ama de verdad. Al regresar a la casa, con el cuerpo vacío y los ojos secos de tanto llorar, tomé el último cuaderno. Aquel que él me había dejado sin abrir. Temblando, comencé a leer. No sé cómo será el mundo sin mí, pero sé cómo eras tú conmigo. Eras furia y ternura. Eras pregunta y respuesta. Eras lo que esperé toda mi vida, y también lo que perdí. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Y no quiero que me recuerdes con tristeza. Quiero que rías como lo hacías cuando olvidabas que me odiabas. Quiero que bailes sola en la cocina como aquella noche. Quiero que vivas, como si yo aún te mirara desde la ventana. Porque lo haré. Siempre. Cerré el cuaderno. Y me prometí que, por él, viviría. Pasaron días. Semanas. A veces me despertaba con la ilusión de encontrarlo en la cocina. O con la certeza de que lo había escuchado decir mi nombre entre sueños. La cabaña se volvió mi templo. Allí escribía. Allí hablaba con él en silencio. Allí regaba la flor que había nacido sobre su descanso. Y todas las tardes, sin falta, me sentaba bajo el roble. Ese donde él me vio por primera vez, y también el último. A veces llovía. A veces salía el sol. Pero dentro de mí, él seguía ahí. No con su cuerpo, sino con todo lo que me enseñó. Con todo lo que fuimos. Con todo lo que, incluso en la ausencia, aún éramos. Y ahora que no está, descubro que su amor me sigue guiando. Suscríbete ahora, porque esta historia no termina con una muerte. Sigue viva en cada decisión, en cada paso, en cada amanecer que ella enfrenta, con su ausencia. Después de su partida, los días se volvieron más largos. No porque tuviesen más horas, sino porque el silencio pesaba más. Porque los recuerdos se colaban en cada rincón, como fantasmas que no buscaban asustar, sino abrazar. Dormía con su camisa. Leía sus cuadernos una y otra vez, como si sus palabras pudieran responder a las preguntas que me asaltaban cada noche. ¿Dónde estás ahora, Adrián? ¿Me ves? ¿Me sientes? La flor que planté sobre su tumba creció rápido, como si el mismo amor que compartimos alimentara sus raíces. Cada vez que la miraba, entendía que algo en mí también seguía creciendo. Muy lentamente. Muy dolorosamente. Pero creciendo al fin. Un día desperté con el corazón menos roto. No entero, no en paz. Pero diferente. Salí al jardín. Me senté bajo el roble. Y en lugar de llorar, escribí. Escribí sobre él. Sobre mí. Sobre nosotros. Escribí todo lo que callé mientras él estaba vivo. Escribí lo que me dolía, pero también lo que me salvaba. Y supe, en lo profundo de mi alma, que esa sería mi forma de mantenerlo conmigo. Así nació mi primer libro. Una historia de amor que no necesita un para siempre para ser eterna. Lo titulé. Cuando aprendí a amar, ya era tarde. Y lo firmé como él me llamaba, tu huracán. Meses después, recibí una carta. Era de una editorial independiente. Leímos su manuscrito. Queremos publicarlo. No pude evitar llorar. Porque en ese libro no solo estaban nuestras memorias. Estaba él. Estaba su voz. Su alma. Me preguntaron si quería hacer presentaciones, entrevistas, lecturas públicas. Dudé. Pero luego recordé una de las últimas frases que escribió para mí. No escondas tu voz. Cuéntale al mundo lo que es amar, incluso cuando ya no te escuchan. Y lo hice. Comencé a viajar. No muy lejos al principio. Solo pequeños eventos en bibliotecas, cafés, centros culturales. Personas se me acercaban con lágrimas en los ojos. Yo también perdí a alguien. Gracias por poner en palabras lo que yo no pude decir. Tu historia me enseñó que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad. Y yo sonreía. No por vanidad, sino porque entendía que Adrián seguía vivo en cada corazón que tocábamos juntos. Cada vez que contaba nuestra historia, algo en mí sanaba. No por olvidar, sino por transformar la herida en testimonio. Regresaba a la cabaña cada cierto tiempo. Nunca dejé de considerarla mi hogar. El roble seguía fuerte. La flor sobre su tumba seguía floreciendo cada primavera. Y yo me sentaba allí, le leía cartas, le contaba mis días, mis miedos, mis pequeñas victorias. A veces el viento soplaba de una forma particular. Como si respondiera.
como si su alma aún jugara entre las hojas. Una tarde, después de una presentación especialmente emotiva, le dije: lo estamos logrando, ¿sabes? La gente escucha. La gente siente. Porque tú me enseñaste a escribir con el corazón. El silencio me abrazó. Y por primera vez, no dolió. Me obligaron a casarme con él. Y fue la mayor bendición disfrazada de tragedia que la vida me regaló. Suscríbete ahora. Porque el próximo capítulo mostrará cómo el amor más puro, aunque nacido en el dolor, puede iluminar el camino hacia un nuevo destino. A veces, el verdadero final es solo un nuevo comienzo. Y pensé que nuestra historia había terminado cuando lo perdí. Pero hay amores que ni la muerte puede enterrar. Amores que florecen donde otros solo ven cenizas. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un final. Eo como eco eterno de todo lo que él sembró en mí. Meses después de publicar el libro, recibí un paquete sin remitente. Dentro, encontré una pequeña caja de madera con una carta antigua, arrugada por el tiempo. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Era de Adrián. Pero no la reconocía. Si alguna vez logras perdonarme, si algún día el amor que nos dolió se convierte en algo más grande, entonces abre esta caja. Allí encontrarás la promesa que nunca te hice, pero que siempre vivió en mí. Dentro de la caja, un anillo. Simple, elegante, con una inscripción en su interior. Para la próxima vida, no llegaremos tarde. Y supe, sin lugar a dudas, que me había amado desde antes de decirlo. Que había planeado pedirme que me quedara. Pero no quería que lo hiciera por compasión. Volví al roble. Me arrodillé frente a su tumba, el anillo en la mano. ¿Sabes? Esta vez no lloré, le dije en voz alta. Porque entendí algo, tu historia y la mía no terminaron contigo. Siguen vivas, en cada página, en cada flor, en cada mujer que encuentra fuerza en medio del dolor. Respiré profundo. Y planté otra flor junto a la primera. Una nueva. Una que representaba mi renacimiento. Ya no soy la misma que llegó aquí huyendo. Soy la que sobrevivió a ti. Y la que aprendió a vivir contigo dentro. Mi libro fue traducido a otros idiomas. Convertido en audiolibro, en película, en obra de teatro. No por fama. Sino porque tocaba verdades que todos callamos. Que el amor no siempre llega a tiempo. Que a veces nos enamoramos de quien más temíamos. Que hasta un matrimonio forzado puede esconder un destino secreto. Recibía cartas de lectoras desde México, España, Argentina. Algunas me decían: mi historia es parecida. Tu historia me salvó. Después de leerla, entendí a mi madre, a mi abuela, a mí misma. Y cada vez que leía esas palabras, sentía a Adrián conmigo. No como un recuerdo, sino como un eco eterno. Un año después de su partida, fui invitada a dar una conferencia en la ciudad donde crecimos. Allí, en ese mismo escenario donde él había hablado alguna vez, conté nuestra historia. Pero no como tragedia. La conté como milagro disfrazado de dolor. Me obligaron a casarme con un extraño, dije. Y terminé amando al único hombre que supo ver quién era yo cuando ni yo lo sabía. El auditorio estalló en aplausos. No por mí, sino por todo lo que él y yo representábamos juntos. Aquellos amores que desafían la lógica. Que surgen no imposible. Que deixan marcas, no cicatrices. Hoy vivo na mesma cabana. Conservo seus libros. Cuido de sus flores. Y todas las mañanas, antes de escribir, me siento bajo el roble y le hablo. A veces, cuando el viento sopla entre las hojas, juro que oigo su risa. O su voz diciéndome: ¿lo ves? Siempre estuviste destinada a quedarte. Y le respondo: siempre estuviste destinado a enseñarme que el verdadero amor no es el que dura toda la vida. Es el que te transforma para siempre. Me obligaron a casarme con un hombre que odiaba. Y terminé amándolo con una fuerza que ni la muerte pudo destruir. Si tú también crees en los amores imposibles, en los reencuentros del alma, en los vínculos que sobreviven al tiempo, suscríbete ahora a este canal, porque cada historia que contamos aquí tiene un solo propósito: tocar tu corazón. Y recordarte que el amor verdadero nunca muere. Activa la campanita. Déjame tu comentario. ¿Has amado alguna vez a alguien que llegó demasiado tarde? Y comparte esta historia con quien aún cree en el poder de un para siempre.